En general, son varios los principios que subyacen en el código, sea porque sirvieron de inspiración a su redactor o bien porque guían e informan las diversas instituciones que él regula. Creemos entonces, a diferencia de la mayoría de la doctrina, que hay que hacer una distinción entre principios inspiradores o ideologías y principios fundamentales, plasmados en el código, y otros principios que de él se extraen, ¿ya? Los principios de ideologías que inspiraron, como lo hace el profesor Mauricio Tapia Rodríguez, de ideologías que inspiraron su redacción del espíritu del anima, siguiendo claramente las palabras del profesor Jean Japonier. Mencionemos algunas de ellas y analicémoslas de manera rápida. Principios canónicos, por ejemplo, o castellanos antiguos. En otro video que nosotros vimos, recogemos todas las fuentes del código, ¿ya? Y entre esos, por ejemplo, hay muchos principios canónicos en materia de familia. Subsistió en buena cantidad las disposiciones provenientes del derecho castellano. Tienen su origen común en el derecho romano. Así la familia estaba constituida a partir de una estructura piramidal, fundada por el marido como jefe de familia o el pater familia, ¿ya? Que ejercía una potestad económica y personal sobre la mujer que se llamaba la potestad marital, y sobre los hijos, la patria potestad o la potestad paterna. En materia sucesoria, el fenómeno es similar, por cuanto se siguió la tradición española de las asignaciones forzosas y de disposición limitada de los bienes del causante. Una reminiscencia de la influencia del derecho canónico la encontramos todavía en el 586. Ahora, la modificación de la nueva ley de matrimonio civil, o la ley actual que está rigiendo al 2013, la nueva ley de matrimonio vuelve con mucha fuerza a aquellos principios del derecho canónico. Por otra parte, fundamentalmente el Código Civil ha inspirado los principios de la Ilustración y la Revolución Francesa, donde imperan el individualismo como eje motor de los actos jurídicos. Se consagran de ese modo los principios individualistas de la libertad, la igualdad, la voluntad, que no siempre tienen convivencia pacífica en el código, muchas veces se encuentran en conflicto. Entonces tenemos en este sentido la libertad, como dice el profesor Tapia, es la filosofía esencial del código. Es cierto, en cierta materia sucesoria y de familia esta libertad se presenta más restringida que en materia patrimonial, pues se encuentra bien encerrada en el molde del orden público. Recordemos las normas de orden público que los regulan normalmente, pero de ninguna manera podemos aseverar que es inexistente. Tómese en cuenta, por ejemplo, el Código Civil niega el divorcio vincular, ¿ya? La definición que se mantiene en el matrimonio 102 es una prueba de ello. No obstante, su consagración en la nueva ley de matrimonio civil, los hijos se encontraban sujetos a una larga tutela de los padres, sobre todo del padre. La mujer se encontraba sometida al marido, la facultad de pactar los regímenes de bienes en el matrimonio era restringida, y en materia sucesoria, la libre disposición de los bienes del causante era solo marginal. Eh, Ciertamente en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en esta materia. Después tenemos en materia de igualdad, ¿ya? Y en materia la noción unitaria de personas es una muestra de ello. El artículo 55 se consagra la igualdad entre chilenos y extranjeros. Andrés Bello fue realmente innovador en este punto. Este principio lo hemos consagrado en el 57. Y luego tenemos el de voluntad. En el Código Civil, el hombre no es un cuerpo humano, esta es una cosa. El hombre es esencialmente una voluntad, un ser capaz de tomar decisiones libres. La ley es percibida como una declaración de voluntad soberana. Por otra parte, los principios fundamentales del Código Civil. El Código Civil contiene principios fundamentales que informan a instituciones y hasta otorgan soluciones específicas en casos puntuales. Aquí nosotros vamos a ver en este esquema los distintos principios enumerados del 1 adelante, y vemos como la omnipotencia de la ley, la igualdad de la ley, la constitución cristiana de la familia y el matrimonio, la propiedad privada, la autonomía de la voluntad,
la buena fe, la reparación del enriquecimiento sin causa, la responsabilidad, el interés superior de los hijos, en especial los no emancipados, la protección del cónyuge más débil, la protección a la propiedad y a la posesión de los bienes raíces. ¿Ya? Del 1 al 11 hemos tratado de enumerar cada uno y someramente y rápidamente vamos a conversar sobre cada uno de ellos. Pero detengámonos en lo que estábamos conversando. Principalmente el otro elemento que es clave en la voluntad. En el Código Civil el hombre no es un cuerpo humano. Este no es, esencialmente el hombre es una voluntad, ¿ya? Un ser capaz de tomar decisiones libres. La ley es percibida como una declaración de la voluntad soberana, ¿ya? Los principios fundamentales del Código Civil, tenemos la autonomía de la voluntad, como lo colocamos acá como uno de los pilares, ¿ya? Y por otra parte, también tenemos la buena fe, como otro de los principios que configuran y que se relacionan con el resto de los demás principios, están entrelazados, ¿ya? De tal modo que acá hay un culto a la omnipotencia de la ley también. Se desplaza a segundo lugar la costumbre, más importancia a la ley, valor mayor al derecho escrito que al consuetudinario. La igualdad ante la ley es principal. Todas las personas nacen iguales en dignidad de derecho, como reza la Constitución. La Constitución cristiana de la familia y el matrimonio da origen a la afiliación matrimonial. El matrimonio se concibe como monogámico y teóricamente insoluble. Ojo con el divorcio, con lo que dice la modificación y la ley de matrimonio que decíamos hace un momento. La propiedad privada y la libre circulación de la riqueza, al prohibir los fideicomisos sucesivos y los usufructos sucesivos. Recordemos que vamos a ver en el video de derecho sucesorio cuánto costó de dejar sin efecto los mayorazgos, por ejemplo, o los fideicomisos sucesivos, por la presión de los grupos tradicionales y conservadores en la época de don Andrés Bello. Luego tenemos la autonomía de la voluntad. Las personas pueden ejecutar y celebrar los actos jurídicos que estimen convenientes, siempre que no vayan contra la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La buena fe, ni hablar de la buena fe, porque encontramos teñido casi todo el Código Civil con esto de la buena fe. La reparación del enriquecimiento sin causa. Otro de los principios inspiradores, la responsabilidad. Y, como decíamos, cada uno de estos principios, a la hora de nosotros resolver una conflictividad dentro del entorno del derecho privado, indirectamente o directamente vamos a llegar acá a cualquiera de estos principios. Es de allí de la necesidad de destacarlos en este video, ¿ya? Cada uno de los principios que hemos citado merece más de un análisis profundo. Sin embargo, aquí solamente buscan ilustrarse para recordarlos, digamos, a una primera vista.